Buenos días, mis hermanos. Acompáñenme esta vez al Evangelio de Marcos, su capítulo 4 y su versículo 35. Dice así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra en este día. Gracias porque en ella encontramos lo que necesitamos. Es la vitamina para nuestro cuerpo espiritual. Ayúdanos a tomárnosla y a que nos sea de bien. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar esta historia del Evangelio de Marcos y miraremos qué podemos sacar de ella que nos ayude a nosotros en este día. Sabemos que estamos viviendo un tiempo un poquito complicado. Y en el tiempo complicado, el cristiano debe tener una actitud diferente al tiempo normal. Nuestra actitud debe ser de entender si es necesario que nuestra fe en algún momento, de alguna manera, sea probada. Lo mismo que es decir, que sea examinada. Y esto nos ayudaría a saber dónde estamos y hacia dónde debemos dirigir nuestros pasos y nuestras miradas. Esta historia es conocida para los que leen la Biblia. El título es Jesús calma la tempestad. Nosotros sabemos que el Señor Jesús estaba en el lado oeste, que le correspondía a donde él estaba, pueblo judío, una multitud de judíos. Y él dijo, crucemos al otro lado, al lado este, al lado gentil. Había una gran multitud y Jesús había tenido un gran día. Había hecho algunos milagros que le anteceden a este acontecimiento. Y fue un día largo y ya al atardecer, ¿verdad? En la noche dice que le dice a sus discípulos aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Ellos en obediencia, la palabra de Dios sigue diciendo, dice, y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Es decir, que había un grupo de barcas porque estaban en la ribera del lago, del mar. Y ellos tomaron una y el Señor quiso alejarse un poco de la multitud. Increíble, porque el Señor siempre estuvo rodeado de multitud, pero eso no le detuvo ni le llamó tanto la atención en quedarse en la comodidad de la multitud, sino que el Señor tenía un propósito y no se detuvo ante nada. Los discípulos, seguían a su maestro en obediencia. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Miren, los discípulos de Jesús, la mayoría, eran pescadores, conocían el mar, conocían los tiempos, conocían porque ese era su trabajo y esa era su rutina. Pero si nosotros seguimos leyendo más adelante, nos vamos a dar cuenta que mientras todo esto acontecía, dice que el Señor estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La popa de esos barcos que se usaban en ese tiempo quedaban en la parte de atrás. El Señor se acostó y era normal, ¿verdad?, que estuviera cansado. Nosotros podemos decir, después de un largo día de trabajo, seguro que se sintió cansado, puede ser. Esa es una posibilidad. La otra es que el Señor, como Dios, sabía lo que iba a pasar y sabía por qué iba a pasar, pero Él no le importaba porque, imagínense, era el Señor y el Señor también era Dios. A veces hay lecciones que nosotros tenemos que vivir y hay experiencias que nosotros debemos pasar por nosotros mismos, porque hay un principio que dice que nadie aprende de experiencia ajena.
no podemos obviar que el Señor estaba preparando a sus discípulos para todo lo que ellos necesitaban, porque los discípulos iban a ser lanzados al campo de batalla y tenían que estar preparados. ¿Y quién mejor que el Señor para prepararlos? Pero cuando vienen los momentos difíciles, nos podemos dar cuenta que no importa lo que usted sepa y el conocimiento que tenga, hay momentos que se toca a fondo. Es decir, hay momentos que es necesario llegar hasta donde terminan sus posibilidades para usted entonces poder entender que hay cosas que usted no puede resolver y que necesita una intervención divina. Y esto fue lo que le pasó a ellos, porque mira cómo despiertan ellos al Señor. Incluso sonara como si fuera un insulto, ¿verdad? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Como quien dice, mientras nosotros estamos al borde, y debemos entender la característica de ese mar de Galilea. La gente que ha ido ahí lo sabe mejor, la geografía de esa área, pero por la localización de donde se encuentra y cómo se encuentra, ahí soplaban unos vientos y soplan todavía unos vientos enormes que surgen, y esos vientos, olas de hasta 30 pies. Entonces, cuando nosotros vemos estos discípulos del Señor, que eran pescadores, que conocían el mar, que conocían todo lo que sucedía, y llegaron a este extremo de sentirse que iban a perecer, que iban a morir, personas que nosotros entendemos que habían pasado por muchísimos temporales, porque la gente que se cría en el mar y que se cría pescando conocen muy bien ese ambiente, y la gente que sale a pescar, y como ellos que salían y vivían de eso, segurito que pasaron muchísimas penurias dentro del agua, pero ninguna comparada a esta. Pero era necesario que esto aconteciera, y vemos que el Señor, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Es decir, el Señor está hablando del viento y del mal tiempo como si fuera hablando con una persona. Mira, cállate, enmudece, y dice que obedeció. Aquí hay una lección importantísima. Dice que la reacción de los discípulos, porque el Señor les reprocha en el versículo 40 y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados, como no tenéis fe? Hermano, no vamos a cuestionar a los discípulos, porque muchas veces nosotros también estamos amedrentados con situaciones. A veces parecemos como que hemos perdido la fe. Y el Señor quiere utilizar esto de la misma manera que lo utilizó con ellos, utilizarlo con nosotros, porque es su palabra, y su palabra es de bien para nosotros. Y quisiera el Señor preguntarnos: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué el pueblo cristiano hoy día está amedrentado? ¿Por qué mucho pueblo cristiano no tiene fe o tiene tan poca fe? Cuando nosotros tenemos tantos ejemplos bíblicos de que Dios está en control, de que Dios no nos ha abandonado, de que Dios no nos va a abandonar, Dios no nos va a dejar zozobrar en el medio del mar, aunque nosotros estemos pasando tiempos difíciles. Pero si nosotros clamamos a Dios, y esto fue lo que ellos hicieron, y es lo que nosotros debemos de hacer en este tiempo, estar clamando y suplicándole a Dios por su favor, rogándole que Él tenga misericordia. Estos son los tiempos de clamar a Dios y de rogarle a Dios y de depender de Dios y de confiar en Dios y de creer en Dios y de creerle a Dios, de aferrarnos a Dios, de hacer que nuestra fe crezca, porque nuestra fe, de la única manera que puede crecer es si nosotros somos movidos por estas corrientes fuertes, porque de otra manera, si nosotros
seguimos normal como estamos, y si todo está bien, nosotros no vamos a crecer en fe. Y es necesario que nosotros crezcamos en nuestra fe, en nuestra confianza, en nuestra dependencia en Dios. Se me acaba el tiempo, pero voy a continuar mañana. Dios me le bendiga mucho en esta noche, en este día. Bye bye.